Amado David, creo que la mayoría de los que estamos aquí, de los que nos están viendo por el Facebook, han escuchado hablar de David. Para aquellos que aún no han escuchado, David fue un muchacho que Dios le llama cuando él pastoreaba las ovejas de su padre. Dios lo unge como rey en lugar de Saúl y realmente Saúl quiere matarlo porque él ha vencido a un gigante. Dios lo ha ungido, Dios lo ha capacitado. David cuida su corazón. Al final, brevemente te lo resumo, Saúl muere y David ocupa el lugar de rey de Israel. Yo quiero que me acompañes, si trajiste tu Biblia, si no puedes leer aquí en la pantalla, a Primera de Samuel, al capítulo 18, versículo 14. Primera de Samuel 18, 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia es real en medio de nosotros. Ahora hemos leído tu palabra, ya bendita de por sí, pero te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos hables, que tu palabra, Señor, venga hablando a lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones, y cada uno, conforme la necesidad que tenga, pueda llevarse su porción, nos puedas restaurar, puedas ayudarnos a que podamos vivir prudentemente para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A pesar de que en este momento está hablando de David como un joven, ya David se comportaba prudentemente desde su juventud. Para comportarse prudentemente no hay que tener 40 años, porque a veces decimos, no, es joven, ya cambiará. Sí, está bien, ya cambiará, pero se puede ser joven y andar prudentemente. Hoy hemos visto o vemos por la televisión continuamente cómo muchos jóvenes se van, hacen lo que aquí conocemos como el botellón, se quitan las mascarillas, pero no todos los jóvenes son así, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes que hay aquí no hacen eso? Ningún joven levanta. Un joven. Bueno, gloria a Dios. Muy bien. Algunos jóvenes lo hacen, pero no todos. Y David dice en la Biblia que desde que él es llamado, que es ungido por Samuel, desde que él es alejado ya de cuidar las ovejas, se ha enfrentado al gigante Goliat, le ha vencido, ahora está en casa de Saúl, en el palacio, tocando allí esa música, ese arpa. Ella se comporta prudentemente. Él se conducía prudentemente. ¿Y qué dice? En todos sus asuntos. Porque yo puedo ser prudente en cuanto a un área de mi vida y en otras no serlo. Por ejemplo, yo puedo ser prudente en mi casa con la economía y llevo el sustento y alimento a mi esposa, a mis hijos, pero a lo mejor en el área de la fidelidad no lo estoy siendo. O puedo ser prudente en el área de la economía y tal vez no soy prudente en el área de la comunión con Dios. ¿Cómo voy a cuidar a mi familia si yo no estoy cuidado? ¿Usted se imagina un hombre borracho que le diga a su hijo que venga borracho, no bebas? Eso va a caer en saco roto, porque no tiene respaldo para que el hijo diga, el ejemplo que tú me estás dando es hacer lo contrario. Quiero decirte, no le puedes exigir a tus hijos, yo no le puedo exigir a mis hijas que sean prudentes si yo no soy prudente. Dice, se conducía en todos sus asuntos prudentemente. ¿Y qué pasaba con eso? Dios estaba con él. ¿Quieres que Dios esté contigo? Comportémonos prudentemente en todos los asuntos. Ahora, mira lo que dice Primera de Samuel 18:5. Primera de Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba como prudentemente. Era una cualidad, y dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era afecto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Fijaos bien,
Yo me puedo comportar un día prudentemente, pero vemos que en David era un hábito, era una costumbre, era algo diario que él había tomado en cuenta. Y ahí dice que Saúl lo enviaba y a donde quiera que lo enviaba, David se comportaba prudentemente. Hoy aquí en este salón que utilizamos como iglesia nos podemos comportar prudentemente. Pero hoy ayer, viernes, a las 10 de la noche, ¿qué estábamos haciendo? Y el jueves a las 5 de la tarde. Lo que trato de decirte es que tiene que ser algo que esté en nosotros noche y día, día y noche, lunes a viernes y al domingo y el sábado. Todos los días debemos comportarnos con prudencia. ¿Para qué? Para no caer en problemas, para no desobedecer a Dios. Ahora, él había vencido a Goliat, hermanos. David había vencido a ese gigante. Como usted sabe, todo el pueblo de Israel tenía miedo. Aún el mismo Saúl no quiso a luchar contra Goliat. Y ahí llega ese joven y le había vencido, y había vencido a Goliat, pero seguía siendo prudente. No, es que como yo he vencido a Goliat, entonces hago lo que se me da la gana, o ya he alcanzado la madurez. Ese es el problema de muchos cristianos, que hemos vencido en alguna área y ya nos relajamos. No, como ayer vencí a Goliat, ayer ya pasó, hoy tenemos nuevos gigantes, nuevas circunstancias, nuevos problemas que vencer. Por eso te animo, iglesia, a que seamos prudentes. David era prudente. Ahora, fíjate bien, ha pasado el tiempo. David es un ejemplo de alguien que comenzó muy bien, pero se descuidó y acabó mal. Hemos leído que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, no en algunos, sino en todo, ¿verdad? Ahora, acompáñame a Primera de Samuel, al capítulo 24, al versículo 4. Primera de Samuel 24, del 4 al 7. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y después de hacer esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabra, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Hermanos, Saúl está tratando de matar a David, de haber sido aquel que ha vencido a Goliat, y gracias a la victoria que Dios le dio, el pueblo de Israel ha vencido a los filisteos. ¿Y qué sucede? Que la envidia de Saúl sobre David llega hasta el punto que lo está persiguiendo para matarlo. Y están huyendo, llega un momento que se meten en una cueva, huyendo del ejército de Israel, no de los filisteos. Y ahí llega Saúl, se mete en la cueva, y ahí sus hombres le dicen: este es el día que Dios ha dicho que tú vas a vencer a tus enemigos. Y Dios no le había dicho nada de eso. Dios no le había dicho que matara a Saúl. ¿Y él qué hizo? Cortó un trozo del manto de Saúl y no permitió que sus hombres lo mataran. A pesar de que lo quería matar, a pesar de que él no había hecho nada, David siguió siendo íntegro. Ahora, han pasado los años, y ese mismo David que le ha perdonado la vida a Saúl, ese mismo David que no ha querido matar a Saúl aunque tenía el legítimo derecho de defenderse, han pasado los años y ya es rey. Ya no es alguien que está huyendo, es rey de Israel. Y dice la Biblia en 2 de Samuel 11:14, 2 de Samuel 11:14, y venida la mañana escribió a David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que muera. Ha pasado el tiempo y ese mismo David que no ha querido matar a Saúl aunque tenía
la legitimidad para hacerlo. Ha pasado los años. Y ahora, como no puede encubrir su pecado de adulterio con Betsabé, como ha emborrachado incluso a Urías para que se pueda cubrir su pecado, ¿qué hace? Lo manda a matar. ¿Qué ha pasado con David? Ese hombre ha dejado de comportarse prudentemente. Que el Señor nos ayude, hermano. Yo he conocido gente cristiana, de verdad, y han hecho cualquier cosa por honrar a Dios, pero han pasado los años, han alcanzado un estatus, una posición, han dejado de ser prudentes, han dejado de estar velando, han dejado de cuidarse. ¿Y qué ha sucedido? Que ahora hacen cosas que no tienen que hacer. En el pasado han tenido oportunidad de hacerlo, incluso argumentando que tenían pues ese derecho, pero ha pasado el tiempo y ahora ya no se comporta como tienen que hacerlo. Y hermanos, ¿esto por qué pasa? Esto no sucede del día a la mañana. Si vemos en la vida de David, él, siendo rey, dice que cuando todo el mundo estaba luchando, acompáñame, 2 de Samuel 11:1, a pesar de que tengamos mascarillas, puedes decir amén, puedes decir gloria a Dios. 2 de Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, todo el pueblo está luchando y tú te quedas en casa. Eso sucede, ¿eh? Hay mucha gente que es bueno para decir hay que hacer esto en la iglesia, hay que hacer esto en la iglesia, hay que hacer esto en la iglesia, pero no luchan, no están ahí. Hay muchos que en el pasado han ayudado, pero ahora como ya no cuentan conmigo. Mira, lo importante es que Dios cuente contigo. Lo importante es que Dios cuente conmigo. Porque ¿de qué me sirve a mí que ustedes cuenten conmigo si Dios me ha desechado? O al revés, ¿de qué nos sirve a nosotros contar con usted si Dios le ha desechado? Porque usted ya no se comporta en santidad, en prudencia. David se quedó en el palacio. No es malo quedarse en el palacio, no es malo descansar. Pero en el tiempo que van los reyes a la guerra, David, tú tienes que luchar. No puede ser que vaya todo el mundo y tú te quedes descansando. Quiero decirte, iglesia, pueblo de Dios, hoy estamos en guerra. Amén. Y no me refiero, no se asuste si usted viene por primera vez, eso está loco. No, me refiero a guerra contra qué, contra nosotros mismos los primeros. Porque yo no sé usted, pero a mí cada día me tengo que luchar en contra de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis deseos, y tengo que doblegarlo. Tengo que luchar contra el mundo, contra el pecado, contra todo aquello que trata de robarme la paz, de robarme el gozo, de robarme la alegría. No es tiempo de quedarse en el palacio durmiendo. Es tiempo de pelear y arrebatar lo que el enemigo trata de quitar en medio de nuestros hermanos, en medio de la iglesia. No te quedes así mientras algunos estamos luchando. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que luchan. Porque luchar no es solamente ponerse en el frente de batalla, era llevar los alimentos, era llevar los víveres. Quiero decirte, iglesia, que Dios está buscando hombres y mujeres prudentes que se quieran levantar. ¿Para qué? Para seguir creciendo en el Señor. No, es que ayer la iglesia hace años era mejor. Déjame decirte, yo todavía estoy viendo el poder de Dios. Yo todavía estoy viendo el poder del Espíritu Santo que nos sigue salvando las almas. ¿Qué sucedió? Bueno, el primer punto por el cual David dio este cambio es que se quedó relajado en palacio. Vuelvo a repetirte, no es malo irse unos días de vacaciones. No es malo descansar. Es más, si puedes hacerlo, hazlo. Pero no puede ser que pase un mes, 2 meses, 3 meses, 6 años y estemos así, como estatuas. No lo digo para afrentarte, lo digo para animarte, para decirte que es posible. Lo segundo que le pasó a David es que cuando David está aburrido, pues se va a la azotea. Y aquí en nuestra azotea pasan muchas cosas. En nuestra cabeza, yo no sé usted, pero ahí viene de todo, vienen dados.
Y ahí David, ¿qué hace? Pues está arriba, aburrido, se ha levantado a las 3 de la tarde, se acostó viendo el Netflix, esa serie tan divertida, y ahora está aburrido ahí paseando y se queda mirando a Betsabé, que se está bañando, esa mujer desnuda ahí. ¿Y él qué hace? ¿Te reprendo y se va corriendo? No, hace así. Entonces pregunta, oye, ¿quién vive ahí en el 111? Le dicen, no, vive Betsabé, la esposa de Urías. Ah, decirle que venga. Hermanos, la primera mirada no se puede evitar, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, sí. Y ahí, como él estaba ahí relajado, pues la hace venir, como es el rey, adultera, y como adultera, la deja embarazada. Todo pecado trae consecuencias. ¿Y qué pasó? Ahora quieren cubrir su pecado. ¿Y qué hace? Bueno, pues hace llamar a Urías, el esposo de Betsabé. ¿Para qué? Si Urías viene de la guerra, lo invito al palacio, le doy una buena comida, se va con su esposa, está con ella, pues entonces el embarazo de Betsabé va a quedar cubierto. Pero ¿qué pasa con Urías? Dice 2 Samuel 11, 8 y 9. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Trata de encubrir su pecado. Y Urías no sabía nada del hombre. Pero él dice, cuando luego al día siguiente David le pregunta, hombre, si vienes de la guerra, ¿cómo es que no te has ido a tu casa? ¿Te has pegado una ducha? ¿Has estado ahí en tu cama, descansado? Y él dice, ¿cómo yo voy a estar ahí en mi casa con mi esposa? Voy a estar ahí relajado, estando el arca en medio de una batalla, mis hermanos, ahí luchando, peleando. ¿Y qué hace David? Se arrepiente y dice, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Este hombre lo traigo para encubrir mi pecado y me acaba de dar una lección de lo que significa andar prudentemente como yo andaba antes. No, él no hace eso. Él dice, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. 2 Samuel 11:13, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Como no puede encubrir su pecado a la primera, lo vuelve a hacer y ahora lo emborracha. O sea, porque hermanos, el pecado es una cadena. Y cuando yo cometo un pecado, ya no sé cómo se llame, eso me lleva a hacer otra cosa, hacer otra cosa, hacer otra cosa. Y David lo que hizo fue otra cosa, lo emborrachó. Y como ese hombre hizo lo mismo, se quedó allí durmiendo en la puerta del palacio, pues la conclusión es que David al día siguiente le dice, oye, Urías, ven, y escribe una carta a Joab y le dice, cuando llegue Urías, ponerlo en lo más recio de la batalla, y cuando veáis que los filisteos se acercan, huir y abandonarlo y dejarlo solo. Ese hombre que había sido un joven que se conducía prudentemente en todo, ahora para ocultar su pecado, ya no solamente es que adulterado, sino que está haciendo un asesinato premeditado contra un hombre que solamente quería defender a Israel. Conclusión, lo llevan al campo de batalla, ahí lo ponen, lo dejan solo y lo matan. Y David piensa, ya está, mi pecado ha quedado encubierto. ¿Y qué hace? Le dice a Betsabé que se venga a vivir a palacio. Claro, cuando ya uno comienza a pecar y el Espíritu Santo nos habla, al final seguimos cometiendo errores. Y sucedió entonces que Dios manda a su profeta, porque no te olvides, Dios te ve. Amén. Dios le ve, Dios le ve, Dios me ve. Amén. Y Dios manda a su profeta y ahí está esa parábola tan bonita que empieza a decirle lo que usted ya sabe. Oye David, te pregunto,
había un hombre muy rico, tenía muchos corderos, muchos animales, y enfrente vivía otro muy pobre, tenía solamente un corderito, y ahí llegó una visita, y ¿qué hizo el rico? Le quitó la oveja al pobre. Y David se enfada, se aira y dice: ¿quién es ese hombre? Que lo voy a matar. Y el profeta Natán le dice: ¿dónde es David? Eres tú. Somos muy santos para poner el dedo a los demás. Pero cuando trata de nosotros, no pasa nada, ha sido un error, un fallo. Y ahí viene el profeta y le dice: ese hombre ha sido tú. Y Dios te dice que aunque tú has hecho esto en lo oculto, Él lo ha visto. No nos olvidemos, hermanos, que Dios nos ve. ¿Para qué quiero aparentar una vida bonita, una vida familiar, una vida excepcional? Si Dios me está viendo como estoy pecando, como estoy viviendo una doble vida, ¿para qué sirve? Sí, soy cristiano, pero luego no lo soy. Yo leo la Biblia. Eso no es suficiente. La conclusión es que David le dice, bueno, segunda de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí reconoce su pecado. Gloria a Dios, que a pesar de nuestros errores, Dios nos da nuevas oportunidades. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Y ahí cuando el profeta lo confronta, David reconoce su pecado. Aunque ya no fue el mismo David desde ahí hacia adelante que el David que había vivido esos años atrás. No quiero más hablar de David, pero quiero recordarte, hermano, que no podemos vivir del pasado. No, es que yo antes predicaba, yo antes hacía cosas para Dios, pero ¿y ahora? No, es que yo antes estaba comprometido, pero no hay excusas, hermano y hermana. Cuando tú y yo nos comprometemos con el Señor está con nosotros. Yo siempre lo tengo aquí grabado. Como hace más de 30 años, en una campaña, ahí en Sabadell, le preguntó a alguien, a Carlos Anacondia, le dijo: y yo tengo un llamado para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer aquello, ¿y qué tengo que hacer? Y le dijo: ¿ves esta silla? Sí, siéntate en ella. Si Dios te ha llamado, Él moverá las personas, moverá lo que tengan que mover para usarte. Por eso es importante, hermano y hermana, ser hombres y mujeres que podamos vivir constantemente siendo prudentes. Quiero continuar con otro personaje. ¿Usted se acuerda de Pedro? Bueno, dice la Biblia en Lucas 22:54 que prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Cuidado que nos empezamos a alejar del Señor, empezamos a seguirlo de lejos. No, pero es que yo no peco. Si tú y yo no nos acercamos al Señor y vivimos cerca del Señor, pecamos. Nadie dijo amén, yo digo amén. Si es estando cerca del Señor y cortamos orejas, como hizo Pedro, ¿cuánto más si lo seguimos de lejos? ¿Y ahí qué pasa? Bueno, ese fue el primer problema. Comenzó a seguir a Jesús desde lejos. Él estuvo por 3 años y medio cerca de Jesús, pero ahora comienza a seguirlo de lejos. El punto número 2 dice Lucas 22:55, que habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él, y Pedro se sentó también entre ellos. Cuando nos alejamos de Jesús, comenzamos a sentarnos y a hacer lo que las personas que no conocen a Dios hacen. Cuidado, hermano y hermana, cuidado. No, pero es que es un amigo de... Cuidado, si tú te alejas de Dios y comienzas a tener relaciones con amistades del pasado, te vas a enfriar. Te vas a acercar a un fuego extraño. ¿Qué pasó entonces? Lucas 22:56-57. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él, pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Una vez que seguimos a Jesús de lejos, una vez que no cortamos con según qué amistades,
negamos a Jesús. ¿Y cómo lo negamos? Pues haciendo cosas que no tenemos que hacer. Ahí dijo, no, mujer, yo no lo conozco. ¿Y eso qué es? Mentir. No, pero es una mentira. A ver, es que claro, me puso en compromiso. No hay mentiras pequeñas ni mentiras grandes. La mentira es mentira. ¿Y qué pasó luego? Dice Lucas 22, 58, un poco después. Viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. La segunda vez. A veces estamos en situaciones en las cuales tenemos que decir lo que pensamos, pero es que si lo digo, se va a enfadar conmigo esta amistad. Hay que decir las cosas con respeto. Aleluya. Pero no podemos decir sí cuando Dios dice no. Es que voy a perder la amistad con ella. Personas que no quieran tener comunión con Dios o que no acepten lo que Dios dice, yo no voy a decir lo contrario a lo que Dios dice. ¿Y qué pasó por tercera vez? Bueno, Lucas 22, 59, 60, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Y ahí qué pasó? Pasó Jesús, Lucas 22, 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, qué triste. Él ha caminado con Jesús 3 años y medio aproximadamente, ha visto milagros, ha visto la gloria de Dios manifestarse, ha visto a los enfermos ser sanados, ha visto la multiplicación de los alimentos, ha visto señales, ha visto a Jesús andando encima del mar. Y ahora comienza a alejarse, ahora lo niega, lo niega y lo niega. Menos mal que el Espíritu Santo lo contrista. Eso que usted y yo a veces sentimos, que decimos, oye, es que me siento mal porque he hecho algo malo, pero en muchas ocasiones es el Espíritu Santo que nos contrista, nos confronta y nos dice, esto está mal. Y a veces decimos, no, esto es mi carne. Si tu carne te hace ir donde Dios, eso no es tu carne. ¿Y qué sucedió? Él se acordó de lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo, y lloró amargamente. Ahora han pasado unos meses, y este Pedro que ha negado a Jesús, este Pedro que por 3 veces ha dicho que no lo conoce, que ha mentido. Han pasado unos meses, Hechos capítulo 2, versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese mismo Pedro ha pasado unos meses y ha podido regresar a la posición de andar prudentemente y se le ha presentado la ocasión de predicar a miles de personas y lo ha hecho. Es el mismo que había negado a Jesús porque una mujer lo señala y luego otro hombre, y luego es el mismo. Al ver a Jesús, a reconocer su pecado, a reconocer su error, ha podido ser cambiado para poder ser usado por Dios. Y voy resumiendo. Dice, hermano, Hechos 4, versículo 3, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Ese mismo que se avergüenza de Cristo delante de una mujer, de un hombre, de unos poquitos, ahora no tiene vergüenza de decir, soy siervo de Dios, de decir, arrepiéntete, de decir, Jesús ha muerto por ti. Necesitamos, hermanos, mirar a Jesús. Esa es la esencia. Esa es la esencia, mirar a Jesús, mirar su palabra. Por medio de la oración
situación por los ojos de la fe, contemplar su gloria, orar, interceder y decir: Señor, me he equivocado, si te he negado, te he negado, si he pecado, he pecado, pero heme aquí, ¿a dónde voy a ir? No sé usted, pero es el tiempo de que podamos autoexaminarnos, que podamos ver si realmente estamos andando como Dios quiere, porque lo más fácil es echarle la culpa al otro. No, es que la culpa es de mi mujer. No, la culpa es de que yo haga esto de mi marido. No, la culpa es de mis hijos. La culpa es del pastor. Y Dios te dice: mírame a mí. Acuérdate que yo ya te lo he dicho. Jesús dijo: maldito el que confía en el hombre. Porque el hombre falla, la mujer se equivoca. Pero Dios siempre está ahí con sus brazos extendidos para decir: yo te perdono. Yo tengo una nueva oportunidad para ti. Hechos 5:40, y voy resumiendo, el tiempo ya se nos ha ido, pero quiero concluir mencionando algunos versículos. Hechos 5:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ese mismo Pedro, no le importa que lo golpeen, no le importa que lo metan en la cárcel. Él se siente gozoso de recibir todo eso por amor a Jesús. Según nos dice la tradición, Pedro murió en una cruz, pero él dijo: no me crucifiquéis como a mi Señor, no soy digno. Dice que lo crucificaron al revés, con la cabeza para abajo. Según dice Orígenes, teólogo en el año 185-254 de Alejandría, él dice que murió en Roma por ser seguidor de Cristo. Ese mismo que lo negó. Hermanos, yo no sé usted, pero es que yo no tengo dónde ir. A mí el pecado me ha maltratado, el diablo, cuando yo no conocía a Dios, me ha maltratado. El único que me ha dado vida, que me ha dado libertad, se llama Cristo. Y a pesar de que fallamos, de que nos equivocamos, de que a veces lo negamos, Él sigue estando con sus brazos extendidos para decirme: ya te lo he dicho, yo te amo, yo te perdono. Porque acuérdate cuando Jesús le dice por tercera vez, porque Él dice: yo no te voy a negar. Y Jesús le dice: sí, lo vas a hacer como ellos. Pero acuérdate luego tú de ayudarles. Jesús ya lo sabe todo de nosotros. Yo créaselo, a veces le digo: Señor, ¿por qué me has escogido para ser pastor? Si tú conoces mis carencias. Y lo único que puedo decir: ayúdame a honrarte. Ayúdame a servirte, a pesar de que a veces te he podido negar o fallar y de que tengo muchos defectos. Pero quiero honrarte. Yo quiero concluir. Tengo para hablar de Pablo, tengo para hablar de Zaqueo, tengo para hablar de otras personas. Pero quiero concluir, iglesia. Si Jesús te llama hoy, si Jesús me llama hoy, ¿dónde voy? Hermanos, vemos cada día como hay personas que están falleciendo. No solamente ahora del COVID, de accidentes y de otras muchas cosas. ¿Dónde voy? ¿Dónde vas? Ahí no podemos llegar cuando Jesús nos llame a su presencia y decir: yo iba a la iglesia. No, es que mi madre era cristiana. Eso no sirve. Y es tan fácil como decir: perdóname. Es tan fácil como decir: me he equivocado, voy a luchar contra el pecado, voy a confesar mi pecado si es necesario. Porque quien oculta su pecado no prosperará. Acordaos de esas 10 vírgenes. 5 ¿cómo eran? 5 sensatas y 5 insensatas. Luego usted lo lee en su casa. En Mateo 25:2 nos habla que tanto las sensatas como las insensatas tenían una lámpara con aceite. Nos habla que ambas se durmieron.
¿Cuál era la diferencia entre las sensatas y las insensatas? Que las sensatas tenían en sus vasijas aceite. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viendo cómo el Señor viene pronto, estamos viendo situaciones que la Biblia nos ha enseñado, guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, pestilencia, lo estamos viendo. Y lo único que podemos hacer es llenar nuestras vasijas de aceite. ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Prepárate, iglesia, prepárate, el Señor viene. No sé si empecemos bien y nos hemos relajado. O no sé si tal vez hoy todavía ni hemos empezado. Pero quiero decirte que hoy Dios está en este lugar. Que hoy Dios está con sus brazos extendidos para decirte: confiésame tus pecados, arrepiéntete y yo te salvo. No te puedo decir cuál es tu pecado porque yo lo desconozco, pero Dios lo conoce. Y no hay pecado, no existe pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No existe pecado tan grande que el poder de Dios no lo pueda destruir. Lo único que te aconsejo en esta tarde es que ahí donde estás, cierra tus ojos. Lo único que te aconsejo en esta tarde es que ahí donde estás, si tú nunca lo has aceptado, le puedas decir: hoy entrego mi corazón a ti y te pido perdón por mis pecados. Así de sencillo. Y si tú ya le entregaste hace años tu vida y le pediste perdón por tus pecados, pero has seguido practicando algún pecado, hoy Dios te puede libertar, hoy Dios te puede perdonar, pero no lo encubras. Ponte en paz con el Señor. Recuerda, no es como empezamos, sino como acabamos. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por este tiempo que hemos podido alabarte, adorarte, y ahora también gracias por ese tiempo en el cual tu palabra ha sido predicada. Ayúdanos a ser prudentes, Señor, que podamos vivir con prudencia, podamos conducirnos con prudencia en todo lo que hagamos, que seamos hombres y mujeres que tomemos la determinación de consagrarnos, de vivir en santidad todos los días de nuestras vidas. A pesar de los fallos, de los errores, podamos ir donde ti, humillarnos, arrepentirnos y sentir como tú nos perdonas y nos alejamos de nuestro pecado. Yo presento cada persona que en este lugar está y aunque nos está viendo por las redes sociales o nos verá. Todos aquellos que aún no te han conocido, extiende, Señor, tu mano de gracia. Espíritu Santo, extiende tu mano sobre ellos, toca sus mentes, toca sus corazones y trae salvación para sus vidas. Y aquellos que un día se entregaron a ti, pero han pasado los meses, los años y están viviendo una doble vida, extiende tu mano de gracia, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe yugo y trae libertad, trae liberación en esta tarde. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.